de exposiciones de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 21 y hoy vamos a hablar de la nueva vida en Cristo. La semana pasada hablamos de la vida sin Cristo. Hoy vamos a hablar de la vida nueva en Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, aunque nuestra enseñanza estará basada del versículo 20 al 24, pero necesitamos leer el versículo 17, desde el versículo 17, perdón. Vamos a leer Efesios 4, 17, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Pero hoy, Señor, tú sabes que mi corazón anhela que tú me ayudes en la exposición de este mensaje. Por favor, Señor, aplica tu palabra a tu pueblo. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame en mi impotencia, ayúdame en mi incapacidad, porque solamente tú puedes hacerlo. Quiero reconocer, como dicen los pastores y como escuchaba al pastor Sugel, quiero reconocer que lo que tú tienes que decir a tu pueblo es mucho más grande y mucho más importante que todo lo que yo pueda decir. Por favor, ayúdame. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y aplique tu palabra a nuestros corazones. Gracias, mi Dios. Queremos ponernos en tus manos y reconocer tu grandeza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado decíamos que si hay algo que podemos ver en el Nuevo Testamento es que hay una gran diferencia entre un creyente y un inconverso. Y decíamos que no estábamos hablando de diferencias externas, que no se trata de que los cristianos tengan criterios más altos que los que no son cristianos, o que sean más morales y decentes. Dijimos que no se trata de eso, porque la diferencia es mucho más profunda. Los cristianos son personas que habían estado muertas en delitos y pecados, pero que por el poder del Espíritu Santo han sido transformados en su ser interior, resucitándole de los muertos. En palabras más sencillas, el cristiano es una nueva criatura. El cristiano es una nueva creación, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En esta nueva vida, en esta nueva creación, hermanos, hay nuevas motivaciones, hay nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas metas y propósitos y nuevas acciones. Esto no quiere decir, hermanos, que los cristianos somos perfectos, porque nadie lo será viviendo en este cuerpo, de este lado del cielo.
Lo que eso significa, hermanos, es que hemos sido vivificados por el poder de Cristo. Es decir, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y eso significa, hermanos, que ahora en esta nueva vida tenemos una nueva naturaleza que se manifiesta en un estilo de vida distinto a la que teníamos como cuando no éramos cristianos. De manera que ya no amamos el pecado que antes cometíamos, aunque debemos reconocer que eso será una lucha de toda la vida de este lado del cielo. El cristiano, hermano, anhela hacer la voluntad de Dios. Es por eso que pelea contra el pecado que aún mora en él. Pero yo quisiera subrayar eso ahí. Pelea, pelea. Es decir, lucha. No se deja convencer y él piensa que está luchando y cede a las demandas del pecado. No, eso era antes cuando no éramos cristianos. Ahora luchamos contra eso. Luchamos entre hacer la voluntad de Dios y no hacerla. Peleamos todos los días. Peleamos contra Él. Y cuando el cristiano cae en la trampa de algún pecado, el cristiano se avergüenza y sufre porque sabe que ha pecado contra Dios. Ahora bien, hermanos, la diferencia entre un creyente y uno que no lo es que en el cristiano, escuche esto, es Cristo mismo morando en él, algo que no es posible en aquellos que no son cristianos. Esa es la razón de por qué nos entristecemos y nos preocupamos cuando alguien proclama o dice ser cristiano, pero no vemos una diferencia notable en su vida con aquellos que no lo son. Voy a repetir eso otra vez. Si Cristo mora en los cristianos, esa es la razón por la que nos entristecemos, esa es la razón por la que nos preocupamos por aquellas personas que proclaman ser creyentes, pero no hay una diferencia notable entre esos que dicen ser creyentes y los que no lo son. De ahí que Pablo, después de que habla de aquellos que viven en la vanidad de su mente y cometen toda clase de impureza, Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Voy a explicar eso en el primer encabezado. Pero hermanos, en otras palabras, Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, aquellos que han conocido a Cristo ya no viven o ya no andan conforme a la vanidad de su mente, cometiendo toda clase de impurezas o viviendo bajo su propia voluntad. Y aquí necesito decir algo. Hermanos, nosotros estamos en iglesia bíblica solo por gracia. ¿Y por qué es necesario decir eso? Porque hermanos, no debemos pensar en otros creyentes, por lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Debemos pensar en nosotros mismos porque es aquí en esta iglesia local que el Señor ha traído estas enseñanzas para que nos analicemos nosotros. Pero también, hermanos, si nosotros vemos a alguien que aún anda o vive en la vanidad de su mente, podamos acercarnos a él o a ellos y en amor exhortarles a vivir, si es que son creyentes o afirman ser creyentes, a vivir como creyentes. Yo creo que todos aquí sabemos hacer la diferencia de vida entre un creyente y uno que no lo es. A menos, hermano, que por tu falta de intimidad con Dios, por tu falta de leer las escrituras, te estés haciendo insensible porque esa falta de intimidad con Dios y esa falta de lectura de su palabra y de obediencia a su palabra
te está llevando a tolerar ciertos pecados y has pensado que no hay ningún problema con este o aquel pecado, de modo que has ido deslizándote, por lo que ya no sabes hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, pero no porque no lo sepas, sino porque ya te da igual, es decir, es una ignorancia voluntaria. Y mis hermanos, quizás les parezca que soy muy exagerado, quiero decirles esto, quizás les parezca que soy muy exagerado en mis enseñanzas, pero hermano, al ver mi propia vida, mi propia necesidad, mis propios pecados a la luz de la palabra, me doy cuenta de cuánto necesito de su gracia para ir creciendo en santidad. Mis hermanos, un día estaremos delante de Dios y ahí sabremos si aquellos que han tratado de ser fieles a su palabra eran unos exagerados o tenían razón. Sin embargo, hermanos, yo creo que no es necesario llegar al juicio para saber lo que Dios quiere de nosotros, los que hemos creído en su Hijo como nuestro Salvador. De ahí la exhortación de Pablo, que Él nos hace, inspirado por el Espíritu Santo, a partir del versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, que ya no vivan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y déjame decirte que aun cuando tú eres cristiano y afirmas ser un nacido de Dios, esto es una realidad para cualquiera de nosotros. El cristiano puede llegar a cometer pecados tan horribles que lo pueden llevar a la destrucción. En otras palabras, mi hermano, si en verdad le has entregado tu vida a Cristo, es hora de cambiar. Es hora de vivir conforme a la voluntad de Dios y dejar la futilidad, la trivialidad, la vida necia, la vida que carece de valor eterno, porque su fundamento es las cosas superficiales de este mundo, pues no tienen, hermanos, ningún valor para la vida eterna. Nosotros vimos el domingo pasado lo que es vivir en la vanidad de la mente. Vimos las causas de vivir en la vanidad de la mente y las consecuencias de ese estilo de vida, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Mis hermanos, si eres cristiano, deja de vivir como si no lo fueras. Deja de vivir en esa trivialidad de tu vida. Porque si eres creyente, tu vida debe de ser diferente. Si eres creyente, tu vida debe de ser diferente. Y esto es lo que veremos en el día de hoy. Y para nuestra enseñanza, vamos a ver tres encabezados. Nuestro primer encabezado, vamos a ver la nueva naturaleza del hombre en Cristo. La nueva naturaleza del hombre en Cristo. Segundo, la razón de esa nueva naturaleza en Cristo. Y tercero, las evidencias de la nueva naturaleza en Cristo. Y como yo decía el domingo pasado, en cada encabezado es necesario que tú hagas un análisis de tu vida. Si en verdad estás en Cristo. ¿Y por qué es importante, hermano? Porque el día que estés delante de tu Creador, no habrá manera de apelar para que el Señor te dé vida eterna si Él te encuentra como
en la sentencia que dio en Mateo capítulo 7. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. Pero yo iba a la iglesia, pero yo echaba fuera demonios, yo profetizaba, yo hacía esto. Sí, pero tú nunca te entregaste tu vida a mí. Por lo tanto, nunca les conocí. Así que, hermanos, veamos nuestro primer encabezado, la nueva naturaleza del hombre en Cristo. Y yo quise subrayar eso, hermanos, la nueva naturaleza del hombre en Cristo, por lo que Pablo dice en toda esta carta. Dios nos escogió, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿En quién? Nos predestinó. ¿En quién? Y nos adoptó. ¿En quién? En Cristo. Leamos el versículo 20 del capítulo 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos, los otros gentiles a los cuales Pablo hace referencia en el versículo 17 llevaban una vida depravada, propia de la naturaleza caída, sin Dios, una condición no regenerada. Su andar era una vida pecaminosa, sin importar cuál sea la forma o el alcance de esa vida pecaminosa. Notoriamente contrario al andar de aquellos que habían sido regenerados, de aquellos que habían creído en Cristo. Pero hermanos, notemos algo aquí que es importante. Pablo no está diciendo que estos hermanos o estos cristianos aprendieron algo acerca de Cristo. Pablo dice que estos creyentes a donde Pablo envía la carta aprendieron a Cristo. Es decir, hermanos, existe una gran diferencia entre saber algo acerca de una persona y conocer a una persona. Yo quiero preguntarles, ¿quién de aquí conoce, para no salirnos del de nuestro contexto, quién de aquí conoce al pastor Sugel Michelén? ¿Lo conocen? No lo conocemos. Sabemos de él, sabemos sus enseñanzas y vemos, pero no lo conocemos, hermano. Para conocerlo, necesitaríamos tener una relación íntima de amistad con él. Entonces voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Quién conoce al pastor Sugel? Yo no lo conozco. Ha sido una gran bendición para mi vida, pero no lo conozco. Mis hermanos, estos cristianos de Éfeso, escuche esto. Escucha, hermano, esto es importante para su alma. Estos cristianos de Éfeso no solo habían recibido un conjunto de doctrinas acerca de Cristo, y no solo habían recibido por la vida de los apóstoles el testimonio de lo que es tener una sana doctrina transmitida directamente por Cristo. No solo eso, hermanos, sino que por la gracia de Dios, por medio de la fe, como dice el capítulo 2, versículo 8 y 9, por medio de la fe, ellos recibieron a Cristo en sus vidas. Estos creyentes, por medio del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, por medio de su vida de oración, de estos hermanos, después de que han recibido a Cristo en sus vidas, por medio de una vida de oración, por medio del estudio de su palabra serio, por medio de un diario vivir conforme a los principios establecidos en la palabra de Dios y del Evangelio, ellos
habían conocido o aprendido a Cristo. Y mis hermanos, aunque para algunos ese aprendizaje es a pasos agigantados y para otros es a pasos cortos o lentos, ese aprendizaje es una realidad para aquellos que por la fe han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es una realidad. Escuche esto, hermanos. La mayoría de la gente intelectualmente sabe acerca de Cristo, lo que Él sufrió en la cruz, de dónde nació, dónde fue bautizado, a qué edad, etcétera. Pero mis hermanos, el cristianismo es mucho más que eso, es mucho más que saber hacer y dejar de hacer cosas que nos identifiquen como cristianos. El cristianismo es Cristo en nosotros. Y déjeme decir algo que no sé si vaya a ser una herejía, pero yo estaba pensando en esto. Toda la escritura nos enseña que Dios envió a su Hijo a nuestras vidas, ¿verdad que sí? Cuando nosotros creemos, Cristo viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y yo estaba pensando en eso. ¿Cómo Dios, hermano, hizo eso? Dígame si no es verdad que Dios pudo haber hecho una declaración, no sé si poderosa, Él es poderoso, una declaración simple y decir, Carlos, a partir de ahora tú vas a ser una persona distinta. Él pudo haber hecho eso, sí o no. Pero yo razonaba en esto, hermano. Y es que Él no hizo eso. Él me dio a su Hijo para que yo pueda ser una persona distinta. De ahí que Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, el cristianismo es mucho más que saber cosas acerca de Cristo. Es mucho más que hacer y dejar de hacer cosas que nos identifiquen como creyentes. El cristianismo es Cristo en nosotros y consiste en conocer, confiar, seguir y amar con todo nuestro corazón al Señor Jesucristo que mora en cada creyente. En otras palabras, hermanos, el cristianismo tiene una posición celestial y esa posición conlleva a una transformación espiritual que llega hasta las partes más íntimas de nuestro ser y que nos lleva a desear y buscar las cosas de arriba como una prioridad. ¿Por qué las cosas de arriba como una prioridad? Porque tenemos una posición celestial. La palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿No es así? Aquí, hermano, cada uno de nosotros debemos hacer un alto en nuestro pensamiento y el corazón y decir, ¿eso es lo que yo soy? A mí, la vida en Cristo a mí me lleva a tener una prioridad de buscar las cosas de arriba. Mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en la Nueva Versión Internacional. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren toda su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Por lo tanto, hermanos, las prácticas pecaminosas propias del hombre no regenerado no corresponden a quienes han sido resucitados con Cristo. Y por tanto, tienen una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza, hermanos, en esa nueva naturaleza, las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. ¿Sabe lo que está haciendo Pablo, hermanos? Pablo nos está mostrando un contraste de enormes proporciones entre lo que es una vida vieja sin Cristo y la vida nueva en Cristo. La naturaleza vieja, una vida fútil, sin sentido, una vida vana que no permanece, que no conduce a pensamientos, que conduce a pensamientos, deseos, planes y acciones que van completamente en contra de la voluntad de Dios. La vida en Cristo, que a su vez es la solución a un problema que no estaba en nuestras manos resolver, hermanos. Tener una vida en Cristo. No era posible ni por ti ni por mí. Esa obra es de Él. Esa nueva vida en Cristo, con nuevos pensamientos, con nuevos deseos, con nuevas acciones. Y mis hermanos, escuchen esto, estos nuevos pensamientos, estos nuevos deseos y estas nuevas acciones apuntan hacia su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y como decía Miguel Núñez en uno de sus cortos que vi, ¿cómo es posible que Dios diga que su voluntad, sus mandamientos no son gravosos y lo sean para nosotros, que decimos ser creyentes? ¿Cómo es posible eso, hermano? ¿Cómo es posible? Esa palabra que Pablo usa en el versículo 20, aprender o aprendido a Cristo, en el original y según el diccionario Vine, expresa la idea de conocer no solo la doctrina sobre Cristo y sobre la ética de seguir a Cristo. No solo expresa eso, sino el hecho de conocer a Cristo mismo. Es decir, no solo es conocer a Cristo, su doctrina, sus mandamientos, lo que Él era y todo lo que Él hizo. No, 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 no. O sea, eso es importante. Pero es conocerlo a Él. Pero el conocer a ese Cristo se refleja en la vida de aquellos que han aprendido de Él o que le han conocido. En otras palabras, Pablo nos quiere dar a entender que el aprender o conocer a Cristo conduce a una forma de vida según, escuche esto, la moral concedida por Cristo mismo. Una moral que no está en nuestras manos tener, que no está en nuestros esfuerzos lograr. Es una moral dada por Cristo, es la moral de Cristo en nosotros. Pero además, hermano, no solo es modelada este conocimiento de Cristo a través de lo que Él nos ha dado. No, también debe de ser enseñada a todos los que profesan haber creído en Él. A todos aquellos que vienen al principio a Cristo, es decir, los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes deben de ver en Carlos que el vivir a Cristo es una realidad. Debe de ser enseñada. Eso por un lado. Ellos deben de verme a mí, deben ver mi conducta, deben de ver mi estilo de vida, deben de ver mi vida en mi familia, pero también lleva a dar una enseñanza pegados con él, la enseñanza teórica y la enseñanza práctica. Mire cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28, bueno, el Evangelio de Mateo 28, versículo 19 y 20.
Por tanto, en la nueva versión internacional, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mis hermanos, los cristianos no se limitan a aprender algo acerca de Cristo o incluso a conocer las doctrinas de Cristo enseñadas por los apóstoles y pastores, no, sino que los cristianos, por la presencia de Cristo en ellos, viven a Cristo, viven a Cristo. Y mis hermanos, eso es mucho más, muchísimo más que aprender algo acerca de Cristo. Es verdad, mis hermanos. Escuchen esto que voy a decir. Es verdad que muchos saben definir las doctrinas de Cristo y muchas veces eso produce jactancia. Muchos saben definir las doctrinas de Cristo, pero no viven a Cristo. O como decía el pastor Miguel Núñez en una ocasión, en un tiempo de preguntas y respuestas, el pastor Miguel Núñez dijo esto: yo puedo definir correctamente el evangelio, pero mi vida no ser definida por el evangelio. Qué terrible es eso, hermano. Qué terrible es eso. Por lo tanto, hermanos, ser cristiano es tener una relación íntima, personal y de amor con Cristo. Por eso, hermanos, el cristianismo no es una religión. No es una religión en el sentido de que se ajusta a ritos que calman la conciencia por las normas que esa religión demanda y se acabó. No, hermano. Ser creyente, tener una nueva naturaleza en Cristo, es una relación íntima de amor y personal con Cristo, porque es a través de esa relación íntima, escuche esto, es a través de esa relación íntima de amor con Cristo que Cristo se va formando en nosotros. Mire cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué nuestra vida en Cristo debe ser distinta? No por el hecho de ser distinta. ¿Por qué debe ser distinta? ¿Quién hace la diferencia? ¿Los cristianos hacen la diferencia? ¿Quién la hace? Cristo. Hermano, ¿no le hace hacerse una pregunta honesta a su corazón y decir, ¿de verdad yo he creído en Cristo? ¿Por qué esto debe de ser así, hermanos? Porque hemos creído en Él. Cuando escuchamos el Evangelio, hemos creído en Él. Y porque el Espíritu Santo vino a nosotros cuando creímos en Él. Por lo tanto, ahora nosotros, hermanos, en nosotros, Cristo mora. Él ha hecho una habitación en nosotros. Por eso es tan incongruente que alguien proclame ser creyente y las cosas de este mundo sean su prioridad. Así que, hermanos, esta vida debe de ser así porque hemos creído en Él al escuchar por medio del Evangelio y porque por medio del Espíritu Santo Cristo mora en nosotros. Y esto nos lleva al segundo encabezado. Y esta es la razón de esa nueva naturaleza, porque hemos creído en Él.
Veamos en segundo lugar la razón de esa nueva naturaleza. Capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En el versículo 20, Pablo está recordando a los cristianos que ellos no debían vivir como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque ellos no habían aprendido así a Cristo, sino que por la predicación del Evangelio y mediante la enseñanza de los apóstoles, ellos habían aprendido la verdad de que hay un cambio de vida como resultado de su posición en Cristo, que lleva a una vida radicalmente diferente cuando ellos creyeron en Él como su Señor y Salvador. Mis hermanos, el aprender a Cristo supone un crecimiento y un conocimiento en el Evangelio. La doctrina proclamada por ese Evangelio, mis hermanos, que es Cristo mismo y que era enseñada por los apóstoles fielmente. Mire cómo dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni la recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mis hermanos, estos hermanos de Éfeso habían escuchado el Evangelio de Jesucristo en el que estaba contenido el camino de la salvación, pero escuche, también, no solo el camino de la salvación, también estaba contenido la forma de vida de quienes recibían ese mensaje. ¿Eres salvo? Dice Santiago. ¿Eres salvo? ¿Tú crees en Dios o crees que Dios es uno? Sí. Santiago dice una cosa tremenda. Los demonios también. ¿Y por qué Santiago dice eso? Porque Santiago está haciendo una comparación entre los que dicen creer en Dios y su vida sigue siendo un desorden y los demonios que también creen en Él. Y Santiago agrega algo tremendo. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, hermanos, los cristianos en Éfeso habían escuchado el Evangelio de la salvación, sí, pero que también proclama la forma de vida de quienes reciben ese mensaje. Era la predicación del mensaje del Evangelio de Jesús y de su vida, de su muerte, de su resurrección. Por lo tanto, la ética de los cristianos que habían sido resucitados con Cristo tenía que ser necesariamente una forma de vida distinta a la de aquellos que no conocían a Jesús. Ahora bien, hermanos, cuando Pablo dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, Pablo no está poniendo en duda eso. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes ciertamente oísteis de él y fuisteis por él enseñados. Es una afirmación absoluta de una realidad. Pablo no está poniendo en duda eso. No es una condición de posibilidad. Los cristianos en Éfeso habían aprendido, habían conocido a Cristo, y quien ha conocido a Cristo no vive conforme a su propia voluntad o conforme a su propio pecado como los otros gentiles, sino según la santidad del Espíritu Santo, que ha venido a sellar sus vidas como garantía de esa nueva naturaleza que dice capítulo 1, versículo 13 y 14. Y hermanos, es curioso, y digo es curioso porque los hermanos de Éfeso no habían visto a Jesús. Ninguno de los creyentes en Éfeso habían conocido a Jesús personalmente,
Pero hermanos, escuche esto, la enseñanza que estos hermanos en Éfeso recibían por parte de los apóstoles y los pastores era la enseñanza fiel de Jesucristo. Y aquí déjenme hacer una aplicación temprana, por decirlo así. Es un pecado serio, escúcheme hermano, es un pecado serio cuando alguien falta al culto de adoración sin una causa que lo justifique. La pregunta es ¿por qué? Escuche esto. Porque si la palabra de Dios es predicada de manera fiel, los hermanos deben de ser fieles en asistir a escuchar esa palabra, porque es Cristo quien hablará a su iglesia. Hermano, la iglesia no es del pastor para que la iglesia decida asistir o no a escuchar la palabra de Dios por medio de la predicación fiel. No, mi hermano. La iglesia es de Cristo porque Él la compró con su propia sangre. Por lo tanto, la iglesia debe de ser fiel a la voluntad de aquel que la compró con su propia sangre. Ahora piense, Dios no hizo una declaración pensando en eso que ella razonaba. Si Cristo no declaró sobre usted y sobre mí una transformación por su palabra, que eso hubiera sido sencillamente para Él fácil. Si Él nos dio a su Hijo para que nosotros podamos cumplir su voluntad, hermano, no es necesario hacer una evaluación de nuestra vida. Porque faltar al culto de adoración es un pecado serio, porque, hermano, y usted debe de saberlo, si en este púlpito no se predica la palabra de Dios, es su deber venir y en amor, de hecho por amor a su predicador o a su pastor, decirle, pastor, tú no estás predicando la palabra y yo necesito la palabra. Por eso es delicado. De hecho, hermanos, cuando yo envié mi mensaje, mi tema con los hermanos, y esto es algo que le debe de dar a usted certidumbre. Los hermanos vieron cosas que yo no vi en mi mensaje y me retroalimentan y dicen, pastor, esto y esto. Y yo, hermanos, de verdad, de tantas gracias a Dios por eso. Porque hay cosas que yo no veo, hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo estoy desarrollando el tema y de repente escribo cosas, pero para eso están ellos. Hermano, Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo para que nosotros podamos cumplir con sus propósitos eternos. Por eso yo decía en el primer encabezado, es hora de vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho en tu vida. Mis hermanos, el Señor Jesucristo mandó a los apóstoles que en la predicación del Evangelio se les mandara a los nuevos creyentes a guardar todas las cosas, es decir, obedecer todas las cosas que Él les había mandado a ellos obedecer. Mateo 28, 19 y 20. Mi hermano, este asunto de ir y predicar el Evangelio de Cristo envuelve la enorme importancia de dos cosas. Escuche esto. Este asunto de ir y predicar el Evangelio de Cristo envuelve la enorme importancia de dos cosas. Primero, que quien lo comunica, es decir, el mensaje del Evangelio, debe comunicarlo exactamente como le fue entregado. Y segundo, que quien escucha ese mensaje y lo recibe con una disposición en su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en ese mensaje para salvación, en esa persona se ha operado un cambio de corazón de tal manera que ya no debe ni puede vivir como vivía antes. ¿Es entendible lo que estoy diciendo, hermano?
Mis hermanos, el mensaje del Evangelio no es un mensaje que viene a nosotros para saber algo acerca de Cristo, sino que es Cristo mismo que viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos lleva a vivir conforme a la voluntad de aquel a quien le hemos entregado nuestras vidas. Hermano, tú le entregaste tu vida a Cristo. ¿Por qué vives entonces de acuerdo a tu propia voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué sigues haciendo lo que tú crees que es relevante e importante para ti? Si le entregamos nuestra vida a Cristo voluntariamente porque Él obró en nuestros corazones en la predicación del Evangelio, ¿por qué entonces seguimos haciendo lo que nosotros queremos? Quien no entiende esto, mis hermanos, o quien no vive de acuerdo a lo que se supone que hizo nuestro Dios en nuestros corazones, si en verdad nos hemos arrepentido, es que quizás no es nacido de Dios, no conoce a Cristo, por lo tanto, no es creyente, porque es, escuche, el aprender a Cristo, el conocer a Cristo, la razón por la cual nosotros podemos vivir en su voluntad y crecer en santidad. Es muy difícil entender eso, hermano. Cristo es la razón por la que usted y yo podemos venir con gozo al culto de adoración. Cristo es la razón por la que usted y yo podemos ir en oración todos los días. Cristo es la razón por la que usted y yo podemos pasar tiempo en su palabra. Es Él, es Él, es Cristo. Esta es la razón de la nueva naturaleza en Cristo, hermanos. Ahora bien, esto nos hace hacer una pregunta más. ¿Y cuáles son los resultados de esa nueva naturaleza en Cristo? Esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Hermanos, yo espero de verdad en este encabezado darme a entender porque la verdad sí se me complicó. En tercer lugar, las evidencias de la nueva naturaleza en Cristo, las evidencias de que eso es una realidad. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, cada uno de los creyentes, escuche, han sido en el pasado, antes de la fundación del mundo, transformados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el creyente ha creído, eso es una realidad. Cuando se convirtieron al Señor. Por lo tanto, hermanos, la demanda de Pablo para los cristianos en Éfeso y para nosotros también es que quien ha conocido o ha aprendido a Cristo no puede seguir viviendo en la vanidad de su mente, que es el estilo de vida de aquellos que no son de Él. Pero esto nos hace plantearnos una pregunta. Pastor, Pablo dice que nosotros fuimos bendecidos en pasado, escogidos en pasado, predestinados en pasado y adoptados. Eso lo dice el capítulo 1. Y Pablo dice en el capítulo 2 que nosotros fuimos resucitados en Cristo, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué entonces Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
¿Por qué Pablo dice eso? Porque mis hermanos, Pablo usa tres infinitivos: despojados, renovados y vestidos. Y esos tres infinitivos expresan lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Si nosotros vamos a la escritura, cuando, por ejemplo, en Colosenses, Pablo dice, 2, que ya hemos sido resucitados o que tenemos una nueva vida en Cristo. Nosotros obtuvimos una vida en Cristo o Él no la dio. Nosotros nos resucitamos a nosotros mismos. No. Esos tres infinitivos, hermanos, expresan lo que Dios ha hecho ya en nosotros cuando Él nos salvó. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho ya en nosotros? Pues que nos libertó del pecado que antes nosotros cometíamos o practicábamos. Ese viejo hombre ha sido ya crucificado juntamente con Cristo y ya no tiene ningún poder sobre el creyente, como afirma Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De manera, mis hermanos, que por esa realidad que Dios ha hecho en nosotros, nos ha despojado de nuestro viejo hombre, nos ha renovado en nuestra mente y nos ha vestido. Ahora nosotros podemos despojarnos o evitar vivir como el viejo hombre, que es el estilo de vida propio de los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora nosotros sí podemos morir cada día a nosotros mismos, porque por el poder de la obra de Cristo en nosotros, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos fue crucificado, haciendo la realidad de un nuevo hombre, de una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De manera, mi hermano, que ese nuevo hombre ahora puede vivir a Cristo, como dice Filipenses 1:21, porque ahí Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero también, hermanos, este nuevo hombre se sustenta en el poder de Cristo. Y de ahí que Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fuerza. Esta es la razón, hermanos, por la cual el creyente tiene el poder que le permite ir cambiando, porque ya fuimos nosotros, hermanos, resucitados en Cristo. Pero hay otra realidad. Seguimos en este cuerpo de muerte. Esa es la razón por la cual el creyente tiene el poder que le permite ir cambiando e ir creciendo en santidad. Escuche cómo lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Imagínese, hermano, nosotros clavados en la cruz. Y Pablo dice, por lo tanto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de muerte, en esta carne, en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivimos nosotros, hermano. Ya no vivimos nosotros. Es Cristo en nosotros. Y esto significa, mi hermano, que la permanencia en Cristo o la dependencia en Él traerá como resultado la experiencia práctica de la nueva vida en Cristo. ¿Sí? Que Él nos ha dado y que se contrapone con la vida vieja del viejo hombre. Ahora bien, mis hermanos, es importante reconocer que en el creyente
creado en Cristo, siendo ya una nueva criatura, en él aún permanece el pecado remanente que será completamente separado de él hasta la glorificación. Pero, mis hermanos, por el poder de la cruz aplicada a la vida del cristiano por la obra del Espíritu Santo, que produce a Cristo en cada creyente, le permite mantener una vida de santificación y mortificar su pecado remanente, porque mi hermano, el pecado que reinaba en el viejo hombre ya no reina en el nuevo hombre. Ese pecado ya no gobierna en el creyente. Ese pecado ha dejado de gobernarte. Porque por el poder de Cristo y por su muerte en la cruz ha sido vencido, ha sido destruido. Y es precisamente por eso, mi hermano, que ahora podemos dejar de hacer o de andar en la vida vieja o de la vieja naturaleza como cuando el pecado reinaba en nuestros corazones. Mira, hermano, nada más hazte esta pregunta. Si tú afirmas ser creyente, es una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto tiempo pasas en oración? Es muy simple. Hermano, yo creo que debemos frenar ahorita que aún estamos a tiempo. Es tiempo de hacer un alto en nuestra vida y hacernos preguntas objetivas. Señor, quiero saber si he nacido de nuevo. Mi vida ha sido un papalote. Mi vida ha sido así. Y no digo que no los tengamos, hermanos. Muchas veces somos muy fluctuantes, pero necesitas hacer un alto, hermano. Está en juego tu alma. Eso no es poca cosa. Ahora, hermanos, también es una realidad que en ocasiones ese pecado que aún mora en el creyente lo arrastrará porque ha dejado su comunión con Dios, ha dejado de permanecer en Cristo, de depender de Cristo por medio de su Espíritu Santo, que es lo que Pablo llama vivir en el Espíritu. Dice Pablo en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la razón, mis hermanos, por la que Pablo exhorta a los creyentes a despojarse del viejo hombre, que es el estilo de vida de aquellos que no tienen a Cristo. En otras palabras, ese despojarse del viejo hombre da lugar a la renovación o santificación progresiva y continua propia del nuevo hombre que va camino hacia la perfección. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿de verdad anhelas la vida eterna? Pero el mundo es sabroso, ¿verdad que sí? La carne es deleitosa. Hermano, pero ¿de verdad anhelas la vida eterna? De hecho, hermano, si tú tienes a Cristo, tú tienes vida eterna. Y yo no dudo que aún los inconversos anhelen tener vida eterna en Cristo. Pero ellos no quieren dejar su vieja naturaleza. Ellos no quieren dejar sus deseos. Dice Pablo en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese progreso, mi hermano, de despojarse del viejo hombre, viene junto con una continua renovación de la mente, que en otras palabras Pablo menciona en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente, hermanos, implica necesariamente la renovación de la manera de pensar
y la primera consecuencia es que el cristiano deja de conformarse a este siglo, como dice Pablo. Por la identificación con Cristo, hermano, el creyente viene a vivir a libertad de la esclavitud del pecado y se manifiesta en una mente transformada que se va renovando continuamente. Continuamente. Hermano, ¿cuáles son tus deseos más importantes y más grandes? Amar a Dios, hacer su voluntad. Puedes decir como el salmista en todo el Salmo 119: Señor, me deleito en tu palabra, me deleito en tus mandamientos. Esa renovación de la mente, mis hermanos, se lleva a cabo por medio de la palabra y la llenura del Espíritu Santo. Es una renovación íntima de la vida espiritual que incluye el pensamiento o pensamientos, pero que también se refleja en toda la vida del cristiano. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien obra en esa renovación sobre la mente del creyente y va cambiando la forma de pensar. Por lo tanto, el estilo de vida como resultado de ese nuevo pensamiento, hermano, es una realidad. Es una realidad. Pero Pablo también exhorta a los creyentes a vestirse del nuevo hombre. Esto significa, hermanos, expresar visiblemente la condición del hombre renovado por la gracia de Dios. ¿Tienes fe? Ahora demuéstralo, porque la fe no es invisible. Y si no tiene obras, dice Santiago, es muerta. Versículo 24 de Efesios 4: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo, hermano, está hablando del nuevo hombre creado en Cristo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, hermanos, este nuevo hombre es la consecuencia de que Cristo mora en el cristiano por la fe, que lo conforma a una realidad espiritual y que se expresa visiblemente en lo exterior, en la vida de cada creyente. Por lo tanto, hermano, el nuevo hombre es aquel que, habiendo sido creado en Cristo, ahora está colocado en Cristo con consecuencias notables de irse renovando o irse transformando. El cristiano, mi hermano, tiene un compromiso de irse renovando de día en día, porque hay una nueva naturaleza y el Espíritu Santo lo capacita para esa obra. Así que, hermanos, estas acciones, despojaos, renovaos y vestíos, son propias del progreso de la vida de santificación del creyente, que va manifestando la conformación de la imagen de Cristo. Así que el nuevo hombre creado en Cristo como imagen de Dios manifiesta tres aspectos que son propios de esa nueva creación. Escuche, y con esto termino. Este nuevo hombre creado en Cristo como imagen de Dios manifiesta tres aspectos que son propios de esa nueva naturaleza, de esa de ser una nueva criatura en Cristo, o de tener o de ser una nueva creación: justicia, santidad y verdad. O dicho de una forma más sencilla, el nuevo creyente o el nuevo hombre es justo, es santo y es veraz o verdadero. Y mis amados, la responsabilidad del cristiano en estas acciones, escuche, no es opcional. No es opcional que usted sea santo, no es opcional que usted sea justo, no es opcional. ¿Por qué razón? Porque son manifestaciones de su nueva vida. No son opcionales,
son manifestaciones de la nueva naturaleza. Es Cristo morando en nosotros, hermano, no es opcional. La santidad no es opcional. Es el estilo de vida que refleja lo que Dios ha hecho en nosotros. Es la justicia de Dios en el nuevo creyente. 2 Corintios 5:21, no te las citas, para que las lleve y las medite en su casa. La justicia de Dios en el hombre. 2 Corintios 5:21. La santidad de Dios en ese nuevo hombre. 2 Corintios 1:2. Y es la verdad de Dios en él. Juan 17:17. Hermanos, creo que es necesario hacer un alto en nuestra vida. Y le voy a decir algo. Hace unos días me enteré que a los predicadores que hablan de la santidad, del nuevo nacimiento verdadero, de cómo le dicen a la iglesia, porque un pastor Sugel hacía una analogía y decía que muchos en la iglesia cristiana son como los árboles de Navidad. Los árboles de Navidad tienen adornos les han sido puestos, no porque sean frutos del árbol. Y dice, así son muchos que hoy van a las iglesias, quieren vivir de acuerdo a lo que no son. Y muchos le dieron con todo. Hermano, yo sé que las enseñanzas nos confrontan, pero de verdad ya deja de poner el acento ahí, en la dureza del mensaje. Ahora piensa lo que ese mensaje está supuesto a hacer en ti. Pídele a Dios que aplique su palabra hoy a tu corazón. Y si tú estás aquí sin Cristo, quiero decirte que la religión no salva a nadie. El que salva es Cristo. Y este puede ser el día de tu salvación. Porque la palabra de Dios nos enseña en todo el Nuevo Testamento que aquel que cree y se acerca a Él con humildad, aquel que cree, se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús, Él le perdonará. Él le perdonará. Hermano, haz un alto. Un día vamos a estar en la presencia del Señor y ya no habrá regreso. Ya no habrá. Este es el tiempo que Dios nos está dando. Y si tú estás aquí sin Cristo, cree en Él como tu Señor y tu Salvador. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en Él. Confía en Él. Oremos, pónganse de pie, hermanos. Mi Dios, te damos gracias por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Te damos gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te damos gracias porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Te damos gracias porque en amor nos has predestinado para ser adoptados tus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de tu voluntad. Señor, no había nada en mí, nada que me hiciera merecedor de tu gracia. De hecho, todo lo contrario,
todo lo que había en mí, todo me hacía merecedor del infierno. Pero por tu gracia, por tu amor infinito, por tu justicia, por tu compasión, enviaste a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de arrepentirme, por haber puesto en mi corazón fe, por haberme dado la oportunidad de creer, de confiar en tu gracia. Te doy gracias, Señor, porque sin esa obra yo no estaría hoy aquí, Señor. Hace muchos años quizás que yo estaría ya bajo tierra, Señor, sufriendo las consecuencias de una eternidad sin Dios a causa de mi pecado. Mi Dios, muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por tu amor, Señor. Y gracias por esta iglesia que tú estás formando, transformando, que la estás formando a tu imagen. La sigues purificando, santificando, Señor. Gracias, Señor, por habernos injertado en este pueblo local. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, te agradecemos.